Buenas, estamos en una nueva charla. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el desarrollo de la postura y la marcha infantil. Para ello hoy tenemos a una fisioterapeuta, a Clara Muñoz, que nos va a hablar sobre este tema. Le vamos a hacer una serie de preguntas y bueno, encantada de que estés aquí y vamos a pasar a conocerte un poquito más. Hola, buenas. Encantada, Elena. Soy Clara, como bien han dicho Elena, y nada, soy fisioterapeuta pediátrica y bueno, mi día a día lo llevo aquí en mi centro de fisioterapia Pasito a Pasito, en Talavera de la Reina, y nada, trabajo con peques desde los primeros días de vida tras el nacimiento y hasta prácticamente la adolescencia en la mayoría de los casos. Y bueno, un poquito sobre mí, pues estudié fisioterapia bueno, lo conocía muy de cerca y siempre ha sido un campo que me gustó mucho. Mi padre también era fisioterapeuta y bueno, pues crecí viendo un poco su trabajo y demás. Y rápidamente la verdad que me decanté por el mundo de la infancia y bueno, pues descubrí que la pediatría iba a ser lo mío y nada, y aquí estoy, la verdad. Y tienes un nombre muy bonito, ¿eh? Pasito a Pasito me parece un nombre muy bonito. Sí, la verdad creo que al final todo se consigue así y pues ahí quise plasmarlo. Pues vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué importancia tiene la postura en el desarrollo motor? Bueno, pues a ver, la verdad que dentro del desarrollo motor de los peques, lo primero que nos solemos fijar siempre, tanto desde la parte muchas veces profesional o incluso eso los papás, es en el movimiento del peque, en cómo se mueve hoy, se mueve mucho, se mueve poco, pero escasamente nos fijamos en la importancia real que tiene la postura y nos fijamos bastante poco. Y realmente esta postura de nuestro bebé, esta postura de nuestro peque, sí que es importante, ya que va a ser como el resultado, digamos, de los diferentes sistemas, tanto un sistema visual, un sistema vestibular y un sistema somatosensorial. Entonces, todo esto va a requerir, va a necesitar de diferentes mecanismos para determinar como la posición del cuerpo de nuestro peque en el espacio. Entonces, de ahí un poco esa relación de la postura con lo que realmente vemos luego en el movimiento de nuestro peque. Sí que esta postura va a permitir a nuestro niño, a nuestro bebé, va a ser con lo que va a desempeñar un poco pues, esas actividades del día a día. Al final, el poder mantener esa postura nos va a ayudar pues, a que el bebé, pues, cosas tan sencillas como llevarse las manos a la boca, el poder coger un sonajero, poder desplazarse por el suelo, al final todo parte de esa postura. Y es lo que le va a hacer, pues lo que pueda desempeñar como esa actividad. ¿Y qué recomendaciones les darías a los padres para que puedan tener esa buena postura, ¿no? Ese buen control postural? ¿Qué recomendaciones les podemos dar a los padres? Bueno, pues sí que desde el inicio, desde los primeros días de vida, va a ser muy importante respetar su postura fisiológica, es decir, nuestro bebé viene de un entorno muy recogidito, de ese útero materno, pues sí que va a ser muy importante darle, ofrecer un buen sistema de transporte, que en este caso suele ser siempre el cuco, pero bueno, la silla del coche o mediante un porteo siempre ergonómico, adecuado a cada situación del bebé, y respetar en un primer momento esa postura del bebé. Luego también es muy importante, desde una edad muy temprana, pues bueno, el dar la oportunidad de ese movimiento libre durante el juego y durante el día a día, pues no anticipar etapas y ni posturas a las que nuestro bebé realmente no ha sido capaz de llegar por sí mismo. Y como prevención, sí que en los primeros días de vida va a ser muy importante y en los primeros meses fijarnos en que nuestro bebé no tenga una postura mantenida. Ahí está el hándicap, es decir, que dentro de respetar toda esa fisiología que viene en nuestro bebé, en esa postura en flexión, el darle movimiento, sí observar que no mantenga siempre una postura, es decir, que no tenga lo típico un lado preferido. Es decir, a mi bebé le gusta mucho mirar siempre a la derecha, pues eso es lo que siempre nos tenemos que fijar, o que no tenga la cabecita inclinada, dar un poquito de esa prevención. ¿Y qué relación hay entre la postura y la marcha humana cuando ya empiezan a caminar? Bueno, pues podemos considerar que el movimiento, al final, lo que venimos hablando,
llega a ser es por un conjunto de posturas, es decir, el movimiento lo creamos a través de ese encadenamiento de diferentes posturas. Al final, esas posturas las conseguimos mediante un sistema musculoesquelético que va a intervenir, como hemos dicho antes, pues ese sistema visual, ese sistema vestibular, somatosensorial, que van a decir mucho sobre ese control postural de nuestro bebé. Y en relación a la marcha, la postura va a determinar mucho cómo nos organizamos en el espacio, es decir, cómo el cuerpo de nuestro bebé va a alcanzar esa verticalidad y luego va a adecuar un poco pues, todo ese patrón de marcha y va a adecuar su postura a las demandas un poco que le va a gestionar y un poco a demandar ese entorno. Y ahí él que pueda ir adecuando su postura en conjunto con su marcha. Sí, porque como has comentado, es súper importante tener en cuenta esos tres sistemas, ¿no? Vestibular, somatosensorial y el visual, ¿no? El visual, el oído, los receptores que tenemos a nivel del pie, todo eso nos hace orientarnos en el espacio y después ese movimiento lo trasladamos a través de la marcha, ¿no? Por eso es tan importante desde chiquititos tener en cuenta estas cosas que estás comentando, ¿no? Sí. Es súper interesante. ¿Y qué desaconsejas hacer o usar para evitar una mala postura? Bueno, pues desde el punto de vista así de usar, que es muy típico y es algo que se repite mucho en consulta, a día de hoy sí que vemos toda una amplia gama de dispositivos, de juegos, de todo tipo de accesorios en tiendas pues, en el mercado, tiendas de puericultura y demás, que aparentemente pueden parecer que son necesarias para nuestro bebé, pero la verdad que nada más allá de la realidad. Por ejemplo, desaconsejo todo tipo de dispositivos, objetos, juguetes, tal, que le hagan a nuestro bebé mantener posturas a las que él todavía no ha llegado por sí solo. Por ejemplo, más un poco, si analizamos un poquito más al detalle, pues por ejemplo el uso de saltadores, el uso de tacatás, por supuesto, ¿vale? Al final puede parecer que nuestro bebé se lo pasa bien en ese tipo de dispositivos y que es divertido para él, pero realmente son tanto peligrosos para su desarrollo sensorio-motor, al final, y todo su sistema musculoesquelético, al final sí que puede haber ahí, causar cierta alteración, pero también peligroso para su salud, es decir, sí que se ha comprobado que este tipo de dispositivos, de juegos, aumentan, incrementan la tasa de accidentes caseros. Entonces sí que sería algo no recomendable para las familias. Al igual que los conocidos como asientos de suelo, que eso sí que, por ejemplo, en consulta es muy repetido y se ve mucho también en escuelas infantiles y en muchos centros habituales de niños, el típico asiento que al final hace que el bebé se mantenga sentado en una edad muy temprana, cuando todavía no hay un correcto control postural y al final pues no ayuda ni a la postura ni a su neurodesarrollo. Al final lo que provoca es que el bebé permanezca ahí sentado y no pueda ni explorar ni ser capaz de llegar por sí sola a esa postura. Uh-huh. ¿Qué más dispositivos podemos tener? Mochilas, por ejemplo, de porteo no ergonómicas, que eso sí que muchas veces por desconocimiento, al final muchos papás, pues hay marcas muy comerciales que al final es a lo primero que llegas, que no son nada ergonómicas, pues al final también el mantener esa postura constante parece algo que no se tiene muy en cuenta, pero al final todo el tiempo que tú estás porteando un bebé en una mala postura, pues es una postura anómala y que le puede incidir a medio o largo plazo en su neurodesarrollo. ¿Qué más cosas? Pues a la hora, por ejemplo, de usar, que eso sí que es como el mayor top de accesorios, la hamaca o la gandulita, que ese sí que es un accesorio que está pues, prácticamente en todas las familias, porque sí que es muy útil para la familia en el sentido de que al final, pues en un momento puntual lo puedes usar por X motivo, pero sí que no recomiendo nada abusar de ellas, es decir, que no sea como un accesorio en el que el niño siempre va a la hamaca. Y poco respecto a dispositivos así, poco más. Sí que es verdad que ahora hay dispositivos nuevos
que se ven, que incluso mecen al niño, incluso le tienen ahí que le vibran un poco, tal, pues también desaconsejaría todo ese tipo de dispositivos, porque al final incluso está sustituyendo a ese progenitor en darle ese contacto, ese apego a ese bebé tan necesario para al final desarrollar todo ese sistema y todo ese apego de nuestro pequeño. Sí, porque al fin y al cabo necesitan brazos, aunque tengamos 20.000 aparatos, pero eso los brazos son importantes también. Y como padres, ¿qué pautas o ejercicios pueden hacer con los hijos para mejorar el desarrollo motor y la marcha futura? Pues, como hemos dicho antes, desde recién nacido, pues eso va a ser importante respetar esa postura fisiológica de nuestro peque. Entonces, vamos a ver a un bebé que está en postura, como nos gusta llamarlo a nosotros, en ovillito, un bebé así muy flexionado, un bebé muy cerradito, ¿vale? Entonces, durante las primeras semanas de vida, pues va a ser muy importante darle esa contención, llevarle a esas posturas de calma, ir en ese contacto con nuestro peque, un piel con piel, y poquito a poco, a medida que nuestro peque va estando un poquito más despierto dentro de ese juego, de ese tiempo con él, podemos, por ejemplo, una herramienta muy útil es el masaje infantil dentro de ese contacto, de ese apego. Va a ser una herramienta para los papás que sí que aconsejo como en una etapa muy inicial, que va a favorecer luego todo ese desarrollo sensoriomotor hacia una marcha, ya que le vamos a ayudar a nuestro peque, pues eso, a toda esa parte de integración a nivel de esquema corporal y sobre todo a nivel de sensaciones, que al final nuestro peque aprenderá mucho por sensaciones, necesitamos ese desarrollo sensorial. Posteriormente, a medida que nuestro peque va creciendo, va a ser muy importante ir favoreciendo mediante sensaciones y juego ese desarrollo motor contra gravedad, es decir, va a ser fundamental un tiempo boca abajo, un tummy time progresivo, mucho tiempo, muchas horas al día, iniciado desde poquito tiempo muchas veces. No es necesario dejarle al bebé decir, tiene 3 meses, le dejo 1 hora boca abajo, no, empezaremos poquito tiempo, pero muchos ratitos al día, hasta que nuestro peque vea como sitio de juego esa alfombra o ese sitio donde le hemos puesto pues como su rincón de juego. Y progresivamente ir acompañando cada etapa, desde ese tummy time, ese tiempo boca abajo, lo ideal es que vayan saliendo todas las fases de neurodesarrollo hasta esa verticalidad. ¿Y qué elementos básicos hay que tener en cuenta en el desarrollo? Vale, pues si pensamos un poco en esto que hemos hablado, ese tummy time, ese crear ese espacio de nuestro peque, pues al final, si pensamos en cómo el ser humano se desarrolla, cómo nos desarrollamos todos, vamos a pensar que el entorno va a ser como fundamental en el desarrollo de nuestro bebé. Entonces, sí que desde una edad muy temprana va a ser muy importante ofrecer un entorno enriquecido, es decir, dar la posibilidad de experimentar ese movimiento, que nuestro peque pueda tener un espacio, un sitio donde poder tener ese movimiento libre y sobre todo experimentar. ¿Qué nos va a favorecer? Pues a medio y largo plazo vamos a favorecer ese desarrollo de la marcha, pero claro, hay que empezar en etapas muy anteriores. La marcha humana al final, la marcha de nuestro peque, va a ser el resultado de un proceso como dinámico y muy complejo. No es decir, llego, mi bebé tiene 12 meses, aquí le planto y camina. Tenemos que empezar desde esos inicios. Va a ser importante pensar que al final la marcha, igual que antes hemos hablado del sistema vestibular para la postura, sistema visual, sistema somatosensorial, al final la marcha también tenemos que tener en cuenta que intervienen factores tanto motores como perceptivos y como cognitivos, no solo ese movimiento motor, sino al final el bebé se mueve para algo, tiene esa marcha, la uso para, tengo que tener intención, querer coger un juguete y demás. Por supuesto, sí que un factor súper importante, los pies, que son como los súper olvidados en los bebés. Son unos pies que suelen estar siempre como tapados por esos pijamas enterizos, por múltiples calcetines para que no se queden fríos. Entonces, o incluso el uso de zapatos ahí súper gruesos, incluso antes de caminar.
Entonces, los pies van a ser fundamental que estén libres, que estén descalzos, que estén para que el peque al final, en toda esa etapa de ese tummy time, de toda esa etapa de movimiento, esos pies estén integrados y cuando alcancen esa verticalidad, esa marcha, ese pie pueda ir en conjunto con todo el movimiento de nuestro peque. También no podemos olvidar sus brazos, que bueno, venimos hablando de toda esa parte de tummy time, al final esas manos, esos brazos tienen que tener un buen sostén para levantarse. Si venimos desde ese tummy time, esos brazos van a estar fuertes, se va a poder levantar del suelo. Entonces, toda esa va a ser muy necesario para todas las etapas del desarrollo. Y como elemento básico, ya para acompañar un poco este desarrollo, yo siempre una manta, una alfombra de juego firme, donde ya hemos dicho crear ese espacio de ese bebé, que sea amplio, que permita movimiento libre. Y les aconsejo, por ejemplo, ahí los típicos llamados gimnasios. ¿Por qué? Porque al final son juguetes o son accesorios que en comparación con la alfombra pues mantienen al bebé mucho tiempo boca arriba. Tiene sus juguetitos arriba, sus juguetitos que cuelga y tendemos a ponerlos mucho boca arriba porque el bebé ya está entretenido con todo lo que cuelga, favoreciendo con ello mucho pues las deformidades craneales y que el bebé pues luego no tolere, por ejemplo, una posición de boca abajo.